Ya, nosotros, el diagrama Ichikawa últimamente, en los últimos años, de hecho hace 2 años atrás, también se está utilizando mucho en la gestión de los sistemas de información. ¿Ya? En la gestión. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos analizar y solucionar problemas. Ahora, ¿qué es un problema? Mm, Ya nosotros vimos en la parte inicial, chiquillos, que ustedes podrían trabajar en cualquier empresa, en cualquier rubro. Con la charla, nosotros ya lo podemos ser capaces de identificar y entender eso. Ojalá, ojalá. Eh, por lo tanto, podríamos trabajar en el rubro que sea. Ese rubro, lo más probable es que les contrate a ustedes para poder mejorar ciertas cosas que tienen o que están haciendo y que podrían ser mejoradas. Algo importante que no sé si ustedes tienen alguna asignatura, por ejemplo, de mejora continua o de control máximo, ¿cierto? Que, por ejemplo, que se llama 6 Sigma, en lo cual todo es mejorable solamente cuando yo no tengo 3,6 errores eh, por millón de frecuencia. Ustedes entran a trabajar en cualquier lugar. Ustedes están trabajando. Ahora, todos los sistemas son mejorables. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Pero ¿cómo se mejoran los sistemas? ¿Cuál es el proceso de mejora? ¿O por qué nos damos cuenta que es necesario mejorar? Ya, lo anterior que nosotros vimos se aplicará ahora. Eh, Nosotros podríamos decir, mira, este sistema falla cada vez que nosotros debemos tomar ramos. Un ejemplo que se me ocurrió nomás. Entonces, imagínense ustedes que se toman ramos solamente 2 veces al año o 3 en el caso de ustedes. Prácticamente no se toman porque no hay donde elegir o la elección es poca, ¿cierto? Pero en cursos anteriores, claro, ustedes toman asignatura o eligen sección solamente 2 veces al año. Esas 2 veces al año se cae el sistema. Pero los otros 363 días del año funciona excelente. Entonces yo debo valorizar o debo evaluar, ¿cierto? Si es necesario agrandar todos mis equipos, nosotros lo hablamos antes, ¿cierto? Si es necesario agrandar la capacidad para que esos 2 días funcione bien, pero después los 363 días, 60 días, lo que sea del resto del año, voy a estar siempre utilizándolo a una capacidad muy inferior de la capacidad total, ¿cierto? Muy inferior. De hecho, no necesito tanta capacidad, pero el costo de mantenimiento, el costo de toda la capacidad de mi equipo, claro, se multiplicó y es enorme. Entonces yo debo ser capaz de valorizar eso. Ahora, eh, si bien es cierto, todo sistema de información es mejorable, yo debo entender cuál es mi prioridad en la mejora. Para eso se comienza realizando esto que se llama espina de pescado y o diagrama Ichikawa o diagrama causa-efecto. Se llama de las 3 formas, ¿ya? Para identificar cuáles son los problemas, pero después obligatoriamente debo utilizar otra herramienta que se llama Pareto para poder medir dónde me enfocaré en la mejora, ¿ya? Veamos. Este archivo PDF yo lo subí, está en su intranet, ¿ya? Entonces, muy resumido, esto lo tienen que ver en otra asignatura ustedes, pero nosotros lo necesitamos también. Entonces, hacemos un gráfico causa-efecto, ¿cierto? Ichikawa, espina de pescado, como quieran llamarlo, ¿ya? Nos ayuda para hacer muchas cosas, para visualizar de forma gráfica los problemas. Primero, vamos a ir paso a paso. Primero, yo dibujo una línea y entonces pongo el defecto detectado. Mira, podría ser cualquier defecto, ¿se entiende? El sistema se cae una vez al mes. Existe un error, no sé cuánto. No puedo ingresar desde mi casa al sistema, solamente desde mi oficina, entonces en el teletrabajo tengo muchos problemas. Mira, el problema que sea, ¿se entiende, no? Da lo mismo. A eso nosotros, ¿cierto? Vamos a poner
el problema final o el efecto o defecto que nosotros hemos identificado, ¿cierto? Después de eso, nosotros identificaremos las mayores causas que podría tener ese defecto. Entonces, imagínense ustedes que no tengo acceso desde mi casa, un ejemplo nomás. Entonces podría ser a lo mejor por los materiales, porque yo no tengo el computador, no tengo la señal, no tengo la velocidad de internet necesaria en mi casa. Puede ser que alguien en la empresa bloqueó mi acceso, puede ser que yo no he solicitado acceso, puede ser que, no sé, tantas cosas que podrían suceder, ¿se entiende o no? Puede ser que justo el servidor se cayó. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos identificar de dónde vienen las posibles causas. Podría ser una causa tecnológica, podría ser una causa de las personas, como mano de obra, o podría ser una causa por los equipos que puedan existir. Podría ser numerosas las causas. En base a eso, entonces, yo pongo flechas o líneas de esta forma, ¿cierto? Y que identifican una posible causa de ese defecto, de ese problema que yo estoy identificando. Se cayó el sistema, la línea no sé qué, me arrojó error, lo que sea. Ojo que este diagrama no nació utilizándose para mejorar sistemas de información, pero últimamente se está utilizando bastante y ustedes ya pudieron entender con lo que decía Fabián la clase pasada, en la charla, que la verdad que ¿quiénes identifican los problemas? ¿Quién es la persona que se queja de los problemas dentro de un sistema de información? No son los programadores. ¿Quiénes son? Son los usuarios. Esto hay que entenderlo, ¿cierto? Son los usuarios, son los que mayormente se quejan o son capaces de identificar los posibles problemas. Por lo tanto, si nosotros hacemos un argumento muy sofisticado, si nosotros hacemos demasiadas preguntas muy complejas, muchas veces el usuario no es capaz de identificar un problema. Ya tenemos que ponerlo a su altura para nosotros recabar esa información. Ahora, teniendo esa información, vemos la posible solución, pero tenemos que ver entonces cuáles son los posibles problemas que esto podría llevar, las posibles causas, perdón, del problema identificado. ¿Ya? Estas son las causas mayores. Imagínense que como causa mayor tenemos entonces recursos humanos, tecnología, que otra cosa habíamos dicho, los procesos, y un tema de costos de no sé qué, o los materiales, ¿cierto? Algo de materiales. ¿Ya? Una vez tenemos esas causas, nosotros podemos poner unas subcausas a esas gran posibles razones de por qué se produce ese defecto. Imagínense que nosotros estamos en recursos humanos y entonces una de las causas dentro de recursos humanos, yo podría poner aquí muchas. ¿Ya? En cada una de esas flechitas son causas distintas. Entonces yo podría poner acá, el personal no está capacitado. Puede ser. Las personas no saben utilizar el software desde su casa o no se saben conectar desde su casa. No sé, ¿cierto? Las personas, su software o su contraseña o lo que sea, ¿cierto? O su no se conectan en los tiempos adecuados, lo que sea, ya, es una causa del recurso humano. Otras causas podrían ser tecnología, entonces no tiene el equipo que se vincule de buena forma con la base de datos. La velocidad en materiales, la velocidad de la internet que tiene el trabajador en su domicilio tiene bastantes problemas. No sé, existe un sinfín de posibles subcausas, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos identificado esto, entonces es lo que nosotros llegamos a tener, ¿cierto? Cada vez más pequeñita, entonces llegamos a posibles causas que llevan a este problema. ¿Significa que estas serán las únicas causas? La verdad es que no. Algunas veces sucederá esto. Otras veces sucederá aquello. Otras veces, porque no me conecté, se cortó la luz. Es decir, claro, pero igual no me conecté.
Entonces puede ser incluso una causa externa, ¿cierto? Una causa de la electricidad, del sector donde yo vivo se corta la luz, no sé. Podrían ser múltiples. A esto entonces, que es, en otras palabras, un diagrama en el cual se especifica un problema o un defecto, se anotan todas las posibles causas y subcausas que pudiese tener. Ya, esta es la manera de poder hacer este diagrama. Bien, se llama espina de pescado, como ustedes pueden apreciar, porque tiene tantas flechitas que al final parece un esqueleto, ¿cierto? Pareciera que aquí estuviese la cabeza y este es como un espinazo. Esa es la razón por la que se llama así, ¿ya? Este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo que estamos hablando que no tiene mucho que ver con un sistema de información, pero simplemente para que se entienda. ¿Ya? Aquí tengo problemas porque el chasis de un automóvil salió malo, se quebró, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces las posibles causas de que el chasis haya salido malo puede ser porque los materiales que se utilizaron, por los materiales, por los métodos de trabajo, por la mano de obra, la maquinaria, medio ambiente o la medición. Entonces, por ejemplo, si fuera el tema de la medición, es porque el equipo que yo utilicé para medir no era el adecuado, ¿cierto? O los materiales. Entonces, está fuera de especificación los materiales fueron de mala calidad o compré justo un material inadecuado para que soportara cierto tanto peso. O puede ser que el método de trabajo no está estandarizado. La soldadura de los materiales, un ejemplo. Medio ambiente puede ser que había mucho polvo, es un ejemplo nomás, y entonces eso me produjo que yo no, no pudiese, aquí, ahí está un poquito más grande, ¿cierto? Eso me produjo que yo no pudiese, o los materiales no pudiesen aguantar, un ejemplo, o no se pudiese soldar bien, o que no quedaran bien pegados, ¿cierto? O la mano de obra, la supervisión estuvo mala, los operarios no sabían lo que hacían porque no estaban capacitados, o el equipo fue el inadecuado, la máquina soldadora no es la correcta, no sé. Bueno, pueden ser muchas variables por las cuales el chasis se haya quebrado del automóvil. Pasa exactamente lo mismo en un sistema de información. ¿Ya? En un sistema de información, nosotros podríamos decir, a lo mejor el medio ambiente no influye mucho. ¿Y qué pasa si no hay nadie del medio ambiente? Bueno, lo sacamos eso no interesa, no importa. Nosotros tenemos que primero identificar las posibles causas de ese problema, ¿cierto? Y en todas esas posibles causas nosotros lo especificamos. Ahora, dentro de todas esas posibles causas que nosotros pudimos identificar, es importante que nosotros entendamos que algunas serán más importantes que otras. Algunas pueden ser causas casi irreales, podría ser incluso, ¿cierto? Podría ser. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos lograr? Debemos lograr hacer un orden de esas posibles causas. ¿Bien? ¿Cómo logramos ordenar esas posibles causas? Y entonces entra a jugar nuestra siguiente herramienta, que se llama Pareto. Entonces, pero se entiende para qué sirve Ichikawa, simplemente sirve para poder identificar las posibles causas. ¿Se entiende eso, no? Pero, ¿cuáles de esas causas para mí es más importante? Ya, ahora es muy importante que nosotros lo podamos entender. Una vez yo identifico las posibles causas con Ichikawa, entonces yo debo realizar mediciones, tener una muestra, en otras palabras, ¿ya? Tener una muestra. Debo realizar mediciones y entonces yo digo, ok, voy a medir los próximos 6 meses cuando se corte, caiga el sistema. Voy a medir los próximos 5 meses lo que podría suceder o lo que podría pasar. Voy a medir de todos los automóviles que salgan, entonces voy a medir las próximas 1000 unidades, cuántos chasis están quebrados. No sé, un ejemplo. Necesito medir. Ojo con eso, necesito medir, necesito ir a la realidad. Porque necesito tener cifras, necesito tener números que puedan representar la realidad. ¿Ya? Ahora, no necesariamente esto me podría suceder a mí. Muchas veces otras empresas pueden sacar información de otros, ¿cierto?
Por eso se hacen muchas veces estudios, por eso se compran estudios, ¿ya? Y simplemente para no tener que esperar y no tener que asumir el costo de todos esos errores durante todo ese tiempo, sino que yo lo que hago es compro esa información de otros. Ahora, eso existe un riesgo porque no necesariamente mis causas van a ser exactamente las mismas de otra persona. El medio donde yo me estoy moviendo dentro de mi empresa es muy distinto de otro, ¿ya? Entonces, ojo con eso. ¿Qué es un diagrama de Pareto? Yo tomo exactamente todo lo que identifiqué con Ichikawa. Absolutamente todo lo que identifiqué con Ichikawa. Lo tomo y lo traigo para poder realizar un diagrama de Pareto. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, siempre Ichikawa se hace primero que Pareto y se transforma en los insumos de la información para realizar un Pareto. Correcto. Imagínense que tenemos 10 posibles causas que identificamos con Ichikawa. 10 posibles causas. El tema que, de acuerdo a lo que estamos hablando, 2 de ellas producen el 80% de los errores. Ya lo estoy poniendo con este ejemplo para que se entienda, ¿cierto? 2 de esas causas nomás, 2 de esas 10 está siendo la razón de por qué el 80% de las veces se me cae el sistema. Por lo tanto, si ustedes tendrían que enfocarse en algunas, ¿dónde se enfocarían? Es lógico que se enfoquen en esas 2 y no en la otra 8. ¿Se entiende, no? Porque enfocándose en esas 2, la probabilidad de mejorar el sistema de información es enorme, ¿cierto? La probabilidad es enorme porque esta es la causa del 80% de todas las fallas de mi sistema, de todo lo que esté sucediendo, ¿ya? Por lo tanto, debemos entender que la estructura de diagrama de Pareto ya puede ser horizontal y es de esta forma. Obligadamente yo debo medir, es decir, yo no puedo hacer un diagrama de Pareto si yo previamente no he tenido una muestra. Yo no he medido, ¿se entiende, no? Es decir, yo puedo hacer Ichikawa porque yo estoy viendo las posibles causas que podrían existir. Podría hacerlo. Pero una vez teniendo el Ichikawa listo, y entonces he podido identificar 10 posibles causas, debo medir la ocurrencia de esas causas. Debo medirlas. Para eso necesito tiempo. ¿Ya? No es algo inmediato, no es algo que se realice automáticamente. Debo medir esas posibles causas. Bien, como ustedes lo pueden apreciar, al lado izquierdo de este gráfico se encuentra el porcentaje acumulado. Al lado derecho, aquí no lo especifica, pero se encuentra el porcentaje relativo. ¿Ya? Porcentaje relativo. Entonces, como ustedes lo pueden apreciar, una vez que yo ya tengo tanto la muestra lista, tengo las causas y tengo medida todas esas causas, cuándo suceden o cuánta cantidad de veces sucede en el tiempo, entonces yo recién puedo hacer el diagrama de Pareto. ¿Ya? Y entonces estábamos viendo que el chasis no funcionó porque no sé qué. Esta es la primera causa. ¿Ya? Entonces digo, la tengo que ir ordenando de mayor a menor. Siempre en el diagrama de Pareto están ordenadas. ¿Ya? Entonces siempre la causa de mayor ocurrencia va de izquierda a derecha. De esta manera. Entonces yo aquí tengo que escribir, ¿cierto? La causa que tenga mayor ocurrencia. Esta causa sucedió 8 veces, un ejemplo. De 100 veces que medí, de 100 veces que se cortó el sistema, 40 veces sucedió esta causa, ¿cierto? 30 veces sucedió la siguiente, 10 veces la siguiente, 8 veces, 5 veces, una, 2, da lo mismo, ¿cierto? Pero esta es la manera entonces en la cual yo voy midiendo, ¿cierto? Esa es la manera. Ahora, imagínense que yo medí 10 posibles causas y una hace el 80% y la otra es la otra, no sé, ¿se entiende?
Siempre tengo que estar aquí ordenado. Bien. Esta línea, entonces este es el gráfico de barra el que yo estoy explicando, ¿cierto? Esta línea representa entonces la frecuencia acumulada. ¿Qué significa? Que al inicio es el 40%. En el segundo es el 40 más el 30, es decir, aquí va a marcar el 70%, ¿cierto? Por aquí. La tercera es 40 más 30 más 10. Por lo tanto, sería por aquí como 80%, ¿cierto? Por ahí. Y así sucesivamente. Es la acumulada. Hasta que llega al 100%. Bien. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque ahora ya tengo ordenado las posibles causas de mis errores o de lo que está funcionando mal en mi sistema. Esto es una gran herramienta de mejora continua. Existen bastantes herramientas de medición, pero podría ser desde la simple observación. Por ejemplo, claro, la empresa debería almacenar esa información. Ya, normalmente cuando yo no hago Chicago ni Pareto, la luz se cortó nomás. ¿Por qué? Ah, el medidor está afuera, pero al cabo de un mes no me acuerdo cuántas veces fue el medidor, o cuántas veces fue que alguien hizo corto, o cuántas veces fue que la máquina no tenía mantenimiento, o cuántas veces fue que alguien simplemente enchufó mal algo, hizo corto, no sé, lo que sea. Por eso se debe llevar el registro, ¿cierto? Imagínate que estoy midiendo que el sistema para hacer transferencia o para pagar en línea se cayó. Esto es algo muy crítico, pero muchas veces sucede dentro de una empresa. Y claro, si se cae el sistema para pagar en línea, yo no voy a recibir ingresos. Por lo tanto, tengo que ver, y en el momento se sabe, es decir, se cayó el sistema. ¿Cuál fue la causa? Mira, la causa fue que donde yo tengo mis servidores se cortó la luz. La causa fue que otro día nuevamente se cayó el sistema y no, la causa ahora fue de mi banco. Mi banco no estuvo en línea. Otra vez se cayó el sistema, no, ahora la causa, no, desconozco la causa. Bueno, causa desconocida. Yo debo de alguna forma ir registrando eso. Se debe registrar, ¿ya? Y debe estar anotado. Y yo debo planear o planificar cuánto tiempo lo registraré, ¿ya? Para que sea una muestra representativa. Si yo lo mido solamente un día o una semana, a lo mejor no es tan representativa de lo que en realidad sucede, ¿cierto? Una vez que yo ya llevo registrado todas esas veces, ¿cierto? Es decir, la empresa se dedica a llevar un registro, ¿cierto? De las causas de mis errores, entonces yo realizo este diagrama. Recién ahí, no lo puedo realizar antes. Tengo que llevar un registro primero. Y ahí entonces realizo este diagrama. Ustedes saben que en toda empresa, como ustedes lo han visto en economía 1000 veces, ¿cierto? Recursos escasos, necesidades ilimitadas. Por lo tanto, toda empresa tiene recursos escasos. Y ustedes que van a ser los encargados de, bueno, hacia allá va esta asignatura, de gestionar de buena forma los sistemas de información, ustedes pedirán un presupuesto para mejorarlo. ¿Se entiende, no? Pero el tema es que todos los presupuestos para mejorar cosas están relacionados a obtener resultados. Por lo tanto, si ustedes pedirían presupuesto, en este caso, que es algo obvio lo que yo estoy diciendo, capaz, ¿cierto? Pero muchas veces no se utiliza la herramienta. Si ustedes buscaran presupuesto y le dirían a su jefe o a su jefatura, mire, yo puedo mejorar de 10 veces que sucede esto, puedo mejorar 8. No las voy a mejorar todas porque no le puedo asegurar que no se va a volver a caer nunca más el sistema. Pero mínimo, 7 veces no sucederá de las que actualmente sucede. Es decir, si actualmente todos los años se nos cae 8 veces el sistema, bueno, lo voy a bajar a 2. Es un ejemplo, ¿ya? Lo voy a bajar a 2. ¿A dónde apuntarían ustedes a solucionar? ¿Cuáles son los primeros problemas que intentarían solucionar? Con esta pregunta a lo mejor lo hago razonar de otra forma. ¿Por qué no me enfoco entonces? ¿Para qué hago esto? No entiendo para qué hago esto. Mejor me dedico a solucionarlos todos. ¿Por qué no lo hago, digamos?
ustedes van a ser evaluados cuando trabajen en una empresa. Y cuando ustedes propongan soluciones, ¿qué es lo que esperarán de esas soluciones? Resultados inmediatos y visibles, resultados importantes. Es decir, si nosotros nos gastamos todo este dinero, ¿qué es lo que espera la empresa? La empresa espera recuperar esa inversión. Si al final toda empresa lo único que busca es maximizar utilidades, yo quiero que ustedes entiendan eso. A nadie le interesa tener un mejor sistema de bonito. ¿Por qué a mí me interesaría tener un mejor sistema? Porque yo quiero maximizar utilidades. Entonces, centrémonos en el propósito de la empresa. Si se está cayendo mi sistema para poder vender, claro que me interesa. ¿Se entiende o no? Porque estoy perdiendo ventas. No estoy maximizando utilidades. ¿Se entiende o no, chiquillos? Entonces, si yo enfoco un presupuesto para corregir un día de 1000 o para corregir 50 días de 1000, prefiero a donde yo tenga más resultados. La verdad que esta barra grande no tan solo implica que es el problema más recurrente, sino por el contrario, también significa que yo al solucionarlo voy a tener un mayor retorno. Implícitamente significa eso, implícitamente, ¿cierto? Que yo al solucionarlo, me enfocaré en los dos primeros problemas. En los dos primeros ya estaré solucionando el 70% de mis errores. ¿Y qué pasa con lo otro? Bueno, van a seguir existiendo, obvio. Pero yo me enfocaré entonces en el 70% de mis errores. Eso a mí me interesa mucho, ¿cierto? Claro, ¿y por qué me interesa? Porque toda empresa busca maximizar utilidades. No hay otra explicación, ¿cierto? Ya. Entonces, piensen ustedes que ustedes van a estar trabajando en una empresa. Ustedes también van a ser medidos. Y si ustedes recomiendan y dicen, comencemos a solucionar el problema, y entonces piénsenlo conmigo. ¿Por dónde empiezo? Tengo que hacer este análisis. Cuando ustedes comienzan a solucionar problemas al tuntún, puede ser que quieran solucionar este problema porque es más visible, uno que sucede menos, pero es más visible, es más fácil de solucionar, sí, por supuesto. Pero al enfocarse en un problema menos recurrente, aunque sea más visible, va a existiendo una gran cantidad de problemas. Aún así, solucionado, ustedes van a ser mal evaluados. En otras palabras, ¿qué le va a decir la empresa? ¿Sabe qué? Usted no sabe gestionar bien mis sistemas de información. Sigo teniendo los mismos problemas que antes. Usted le dice, no, pero ahora tiene uno menos. Pero eso no, eso para mí no es preponderante. Uno menos con toda la inversión que hicimos para solucionarlo, mejor no lo habríamos hecho. Estoy dispuesto entonces a perder 100.000 pesos y no tener 100 millones de inversión. Entonces, esa es la razón por la que yo le estoy tratando de enseñar esto. Por supuesto que esto va hacia la gestión, hacia la mejor gestión. Porque si ustedes tuviesen que identificar y decir, ok, ¿qué es lo que intento mejorar? Tenemos que tener prioridades. Esta sería mi prioridad. Aunque yo lo que estoy diciendo parecería muy obvio y muy lógico, yo concuerdo con ustedes. Ustedes me dirían, oh, pero el profesor no nos está enseñando nada, porque obvio esto. Sí, es muy obvio, pero nos sucede muchas veces en la práctica cuando uno visita cualquier empresa y necesitan una mejora y uno les dice, ¿y qué es lo que han hecho? ¿Cómo han intentado? ¿A dónde se han enfocado a mejorar? Bueno, hemos hecho tal o cual cosa, hemos estado haciendo capacitaciones de tal o cual. Entonces dice, ya, ok, ¿de dónde sacó esa idea de hacer capacitaciones? No, porque pensamos que era un problema que nosotros teníamos, que las personas eran el problema, claro, pero jamás vieron la ocurrencia, la frecuencia, ¿se entiende o no? Es decir, este problema se suscitó y como causa era la capacitación. ¿Cuántas veces sucedió eso al año? No sé, una vez la persona se equivocó y puso mal la clave, se bloqueó el sistema y no sé qué pasó. Una vez.
Entonces dijeron, ya, hay que capacitarlo a todos. Y la empresa se gastó una cantidad de dinero en eso, simplemente porque a alguien se le ocurrió que esa era la solución. Pero a lo mejor esa solución se encontraba aquí, al final de la prioridad. Eso era lo último que íbamos a hacer. Entonces, cuando nosotros estudiamos, ustedes estudian, tienen otra asignatura, recursos humanos o cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces decimos, no, los trabajadores deben estar capacitados. Mire, yo lo estoy trayendo a la realidad. Una empresa solo capacitará a sus trabajadores si es que esa inversión, ojo, si es que esa inversión es rentable para la empresa. Es decir, yo capacitaré a mis trabajadores si tendré menos fallas, menos problemas, más venta, más utilidad, lo que sea. Entonces, esto hay que medirlo. ¿Se entiende? No, esto hay que medirlo. ¿Cómo yo lo mido? No hay que llegar y entregar recomendaciones, me gusta mucho esta palabra, al tuntún, al azar, como quieran llamarlo, me tincó. ¿Sabes que a mí me tinca que deberíamos capacitarlo a todos? Y esto es lo que sucede en muchas empresas. Voy a ir más allá con un ejemplo de la vida real. Eh, entonces, nosotros somos una empresa. No voy a ser tan de la vida real. Nosotros somos una empresa. No voy a decir la empresa, pero algo así sucedió. Nosotros somos una empresa y entonces teníamos un problema. El problema era el siguiente. Dentro de la empresa se había instalado un ERP. ¿Conocen los ERP ustedes o alguno o no? Que Enterprise Resource Planning. SAP es un ERP, ¿sí? Más o menos estamos viendo, ¿no, chiquillos? ¿Conocen los ERP o no? ERP, eso significa Enterprise Resourcing Planning, es decir, la planificación de recursos empresariales, en otras palabras. Pero ustedes saben, por ejemplo, que hay software que sirven para contabilidad, por ejemplo. Hay muchos, no sé, Softland, no sé, hay hartas propagandas. Hay otros software que son para recursos humanos. Entonces, con ese software yo puedo hacer liquidaciones de sueldo y hacer muchas cosas. Hay otros software que son para poder recabar información de los clientes. Hay otros para poder comunicarme de buena forma con mis proveedores, enviarles las facturas, lo que sea. Y hay otros que son para las ventas, directo con el cliente. Bueno, ERP es una solución de modelo estratégico en la cual es solamente una solución y que tiene módulos, un módulo de cliente, un módulo de contabilidad, un módulo de marketing, un módulo de... Entonces solamente un software que tiene muchos módulos. La gracia de un ERP es que lo que tú anotas aquí en este computador lo sabe toda la empresa automáticamente. Tú vendiste aquí pasaste por caja un artículo y eso se registró inmediatamente en el inventario. En contabilidad se creó un asiento contable automáticamente, es un ejemplo. ¿Cierto? Hiciste una boleta, el asiento contable se creó solo. ¿Ya? Entonces está unido todo, la distribución, la fabricación, la contabilidad, marketing, las ventas, los clientes, absolutamente todo. ¿Ya? Y no es tan solo uno. Por ejemplo, Softland es una solución solamente para poder llevar la contabilidad o para recursos humanos. Pero ¿qué pasa si yo necesito saber, por ejemplo, hoy en día cuánto he vendido? Entonces tengo que ir al software, ver cuánto he vendido, entonces de acuerdo a eso hacer un cálculo, ir a otro software para poder hacer los pedidos a mis proveedores, si fuera un supermercado, por ejemplo. En cambio, un ERP, como está todo interconectado, muchas veces eso es un salta automáticamente, cuando baja el stock a cierta cantidad hoy día, automáticamente hace el pedido a mi proveedor. No tengo que estar yo revisando, entonces con un ERP nunca existen quiebres, ¿cierto? Los supermercados buscan no tener quiebres de stock porque eso hace que... me estoy yendo a otro lado, parece, ¿o no? Bueno, los supermercados, voy a terminar la idea, no quieren tener quiebres de stock porque al final de cuentas es pérdida. Po. Tú vas y quieres comprar una leche Colón, no hay leche Colón.
Bueno, el supermercado perdió una venta. Eso es un quiebre, ¿cierto? Es decir, no tengo el producto necesario cuando mi cliente lo va a comprar. En los supermercados muchas veces suceden quiebres. Suceden quiebres porque no tienen esta inteligencia automatizada. ¿Ya? Hay supermercados en Europa, por ejemplo, Día es un supermercado chiquitito que tiene muchas sucursales. Por lo tanto, es como un supermercado tan chiquitito que no tiene muchas cantidades, tiene que reponer constantemente. ¿Ya? Es su estrategia de negocio. Para poder reponer, no puede hacer pedidos grandes, no le caben dentro, no puede hacer pedidos tan chicos para no quedar con quiebre. Entonces tienen que utilizar esta estrategia de negocio. Es un ejemplo nomás, pero no me quiero ir del tema. No sé por qué estoy hablando de esto. Ya, pues, entonces es una ERP. Esa es la razón. Entonces, en una empresa instalaron un ERP. Antes funcionaban con planillas Excel. Entonces, en las planillas Excel simplemente la gente anotaba lo que iba vendiendo, lo que no iba vendiendo, ¿cierto? Cuánto stock tenía. Entonces, las planillas se iban sacando, ¿cierto? Eh, ¿Qué hizo la empresa? Dijo, la empresa empezó a crecer, ¿cierto? Empezó a tener un poco más de sucursales, llenó una región con sucursales, no salió de esa región todavía, pero ya era bastante grande y quería tener una medición de modo gerencial, no ir y buscar una planilla de cada sucursal, sino que estuviese todo interconectado. Es por eso entonces que esta empresa contrató un ERP. Empezaron a tener muchos problemas con el uso del software, ¿cierto? Era muy lento, entonces dijeron, pero ¿cómo va a ser más lento si esto es casi automático? El Excel era mucho más lento. ¿Qué es lo que hicieron? Sin hacer este Pareto, por eso es que le estoy contando la historia, ¿cierto? Sin hacer este Pareto, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, ya, vamos a tener que invertir y todo el mundo lo vamos a capacitar en este RP. Y lo llevaron a capacitarse. ¿Bien? Y todo el mundo aprendió muy bien cómo se utiliza, cómo se entra, se hace esto y lo otro. Entonces dijeron, ok, esto ya debería estar solucionado, no deberíamos tener ningún problema. Después de la capacitación, llegaron los trabajadores, se siguió midiendo, ¿cierto? Y la productividad seguía baja. La productividad seguía baja, los clientes esperaban en filas enormes, hay clientes que se aburrieron, dijeron esto ya no es lo mismo, no tengo tanto tiempo, se fueron a otro lugar a comprar. Entonces dijeron, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? A lo mejor la capacitación estuvo mal hecha. Vamos y capacitemos nuevamente, pero ahora con otra empresa distinta. Y a todo el mundo los capacitaron nuevamente. Lo que estoy yo contando es una historia real. Parecería lógico, ilógico o irreal. Los capacitaron a todos, pero como dijeron o pensaron ellos que la capacitación no había sido contundente con la empresa anterior, los capacitaron con una empresa de más prestigio. ¿Ya? Les salió un poco más dinero, tuvieron que invertir también tiempo porque no podían capacitarlos todo el mismo día. Después de eso, la productividad nuevamente no subía. Nuevamente no subía. Después de haber invertido bastante dinero y tiempo, esfuerzo y un sinfín de otras cosas, pérdida de clientes, no sé. Estamos hablando de un software que era muy bueno, pero desde que se instaló, la productividad había bajado. ¿Saben cuál era la razón de esto? Es porque las personas, aunque sabían utilizarlo, no dejaron el Excel jamás. Entonces hacían doble trabajo todas las personas. Las personas entonces pasaban los productos por el software para que la gerencia quedara tranquila, para que se anote, para que se lleve el registro, y ellos por su parte, de forma personal, para poder hacer los cuadros y para poder hacer todo eso, llevaban el Excel aparte. Por lo tanto, por eso era la demora que existía. ¿Se entiende? Por eso era la demora que existía. Entonces, hacían todo con el software y adicionalmente seguían haciéndolo con el Excel. Entonces, la pregunta es, ¿se apuntó a la posible solución? De allá, por eso estoy contando la historia. ¿Se apuntó a la solución correcta? Bueno, sí, a lo mejor, capaz que uno de esos haya quedado mal capacitado, pues no lo sé.
¿Se entiende, no? Pero de 1000 personas, capaz que uno o dos hayan quedado mal capacitados y claro, tuvieron un reforzamiento en la capacitación y aprendieron mejor que antes. Puede ser, po. Pero se estaba apuntando realmente al problema más importante. No, no se estaba apuntando al problema más importante, ¿cierto? Y eso es lo que sucede porque no se valoriza las posibles soluciones. Entonces el diagrama de Pareto es para valorizar y para saber dónde me debo enfocar. De repente me voy, sí, porque me apasiono, pero es para contarle historias de la realidad, de lo que en realidad sucede en una empresa. Y para que vean cómo esto se aplica en la práctica. Y cuando nosotros no somos profesionales a veces y no entendemos, ¿cierto? Podemos dar lo que se llama en jerga palos de ciego. Y damos palos de ciego, ¿cierto? Intentando apuntarle a lo mejor que se pueda, pero en ese proceso gastamos una enormidad de dinero. No somos buenos gestores, en otras palabras. No somos buenos gestores. ¿Saben cómo se solucionó el tema al final? De manera mucho más práctica y fácil. Muy, muy fácil lo que les voy a contar. Se optó simplemente por lo siguiente. Se hizo una reunión y digo, aquí se va a desinstalar Office. Y ya no existió más Excel. Así de simple. Hay muchas personas que fueron a reclamar, quedó bastante la grande, se habló con los sindicatos. Bueno, fue otro tipo de proceso que había que hacer, solucionar otros problemas, ¿cierto? Pero al final se optó por desinstalarlo. Y la productividad comenzó a crecer, porque se vieron obligados solamente a utilizar eso, sacar los informes solamente del software, entonces se vieron obligados a solamente utilizar eso y la productividad comenzó a crecer, a aumentar, fueron mucho más rápidos. ¿Ya? El ejemplo que yo estaba poniendo, el de la capacitación, pues, imagínense que más de alguien pudo haber estado necesitando la capacitación, pues puede ser, pues. De 1000 personas, imagínate que 3 personas necesitan capacitarse, un ejemplo nomás que estoy poniendo yo hacia el aire. Y claro, para ellos fue muy útil, pero la verdad es que no solucionó lo que el empresario quería, ¿cierto? No solucionó el problema real, el problema raíz, que al final el problema real o raíz debe ser evidenciado, debe ser visible la solución, debe notarse la diferencia una vez puesta en práctica la solución, debido a que si el resultado después de poner en efecto la vacuna es el mismo que antes, no sirve, no sirve. Debe ser notorio el resultado, a eso es lo que me refiero. Mientras el resultado es más notorio, mejor evaluados son los gestores de ese problema. Son mejor evaluados. Porque se entiende y se dice, ok, estas personas entonces hicieron lo que debían hacer, ¿cierto? Se mejoró y se vio esa mejora. Se nota ese cambio. Para poder hacer eso es necesario Pareto entonces. Ahora, para poder hacer Pareto es necesario Ichikawa. Porque necesitamos medir cuáles son los problemas y después necesitamos medir cuántas veces sucede ese problema, ¿cierto? Aquí en este diagrama de Pareto, al solucionar cualquiera de estos, va a apuntar a solucionar una parte del problema. Cualquiera. ¿Se entiende? Una parte del problema. ¿Ya? Imagínate un automóvil que no frena bien. Entonces, no frena bien porque yo no uso las zapatillas correctas, las ruedas están desgastadas, las pastillas de freno también y no tienen líquido. Ahora, si tú pudieses solucionar solo alguna de esas, tú debieses entonces, porque ya vimos que a modo empresarial los recursos son escasos, la verdad que todas esas son causas del problema. Son causas del problema. La pregunta mía es, al solucionar cuál de esas, la mejora va a ser visible. ¿Se entiende? La mejora va a ser visible. O más evidenciada. Solamente la que ocurre con mayor frecuencia. No quiere decir que las que ocurran con menos frecuencia no sean las causas del problema, también lo son. El tema es que ocurre tan a lo lejos que a lo mejor en una de esas no me es rentable,
Incluso estoy dispuesto a asumir que 2 veces al año se caiga el sistema. Capaz, ¿me entiendes tú? Para no invertir $1.000.000, es un ejemplo. Entonces, tengo dos opciones. O invertir $1.000.000 o que 2 veces al año se caiga el sistema. Y digo, bueno, que se caiga 2 veces al año. ¿Te das cuenta? Entonces, y asumo que eso va a suceder. Es decir, lo asumo porque no estoy dispuesto, porque la inversión es mayor que la utilidad. Entonces, al final de cuentas, cuando yo intento solucionar o gestionar los sistemas de información, también debo entender que es un negocio. Gestionar un sistema de información es un negocio, que yo debo comparar la inversión con el retorno esperado. Por eso es que yo le estoy enseñando esto y claro, a un programador le interesa que la cosa ande bien y que funcione, por supuesto. Pero un programador, a diferencia de ustedes, que ustedes deben tener una vista un poquitito más global y no tan solo ver el sistema en sí, sino que también tienen que ver costos versus utilidad. Si es que en realidad empresarialmente me conviene o no hacerlo. Hacia allá va enfocado principalmente esta herramienta, ¿cierto? ¿Es un problema? Sí es un problema. ¿Lo quiero mejorar? A lo mejor no, porque es tan insignificante, hasta lo asumo. Pero claro, el 70% de los casos a lo mejor sí lo quiero mejorar, ¿cierto? Porque mejorando esto, es evidente la mejora que yo voy a tener, ¿cierto? Por lo tanto, también es evidente hacia el punto de vista de mis clientes. Ojo, esto no tan solo se mide monetariamente. Cuando yo estoy hablando de gestión de sistemas de información, debo medir muchas otras cosas. Ya, son ejemplos que yo les pongo solamente de forma... ¿Cómo construir un diagrama de Pareto? En realidad, de alguna forma ya lo explicamos, ¿cierto? Identificar el problema es el paso 1. Identifico los factores, defino, ya todo esto es como para poder identificar y al final necesito tener la frecuencia, ¿ya? Los primeros pasos se definen como Ichikawa, en otras palabras. Acá debo determinar la frecuencia. En este caso, por ejemplo, interrupciones de la energía pasó 48 veces. Manejo incorrecto del operador 22. El programa fue el inadecuado 7 veces. Falta de mantenimiento 35 veces. Hubo virus en el sistema 4 veces. Hubo otras causas, cualquiera, 2. Claro, entonces si ustedes se dan cuenta, existen causas que son más importantes que otras, ¿cierto? Interrupción de la energía fueron 48 veces, entonces yo debo ordenar los datos, en el 45 debo ordenarlos por orden de frecuencia, ¿cierto? Mientras más frecuencia tenga, queda en primer lugar y así sucesivamente hacia abajo. Después de ordenarlos, obviamente, yo saco su peso relativo, porque el total de todas las frecuencias, ¿cierto? Debo sumar aquí y saco el porcentaje relativo. Y entonces me da que el 48 es el 40, este representa el 29, ¿cierto? 22 es el 18 y así sucesivamente. Y también podría ir sacando el porcentaje acumulado, es decir, las dos primeras ya me están sumando, ¿cierto? 70% de los datos prácticamente, 70% de todas los errores que podrían suceder porque se paralizó el trabajo. Entonces, calculo esos porcentajes acumulados, son 70%, ¿cierto? Los 3 ya representan el 88, los 4 el 94 y ahí todos son casi el 100. Bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y lo que nosotros estábamos hablando es que como los recursos de toda empresa son limitados, son bajos, entonces yo debo centrarme en los más importantes o los más preponderantes. Siguiente, entonces, yo identifico los ejes. En un lado van a ir las frecuencias o la frecuencia absoluta y en el otro los porcentajes, ¿cierto? Una vez que tengo listo eso, dibujo las barras. ¿Ya? Entonces pongo interrupciones de energía. Todas estas frecuencias fueron 40 y algo, ¿cierto? Falta de mantenimiento fueron 30 y tanto. ¿Ya? Los porcentajes que representan eso. Y por último paso, grafico los porcentajes con esta curva de la frecuencia acumulada, ¿cierto? La frecuencia acumulada es lo rojo y la frecuencia absoluta son los gráficos azules. ¿Ya? Y entonces me enfocaré, obviamente, en los primeros, normalmente, ¿cierto? Ahora, me enfoco en el primero o en el siguiente,
Ya, aquí yo les dejo esto para poder crear una tabla en Excel, ¿cierto? Para que lo puedan hacer. Y ahí hay unas instrucciones cómo crear dos gráficos, porque a veces no sabemos utilizarlo, ¿cierto? Entonces está en el mismo archivo que ustedes lo pudieron identificar. Está aquí en su en Educando, ¿cierto? Ya entonces, ¿dónde tenemos que ir para que ustedes lo puedan realizar? ¿Cierto? Voy acá a opciones de serie y tal, paso a paso explicado para que lo puedan realizar. ¿Bien? Ahí está el eje vertical y esto es lo que se hace. ¿Ya? A veces no sabemos cómo unir dos. ¿Ya? Ahí está. Intentaremos entonces poner esto en la práctica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que intentaremos hacer? Intentar primero hacer un diagrama de Ichikawa, posteriormente intentaremos hacer un diagrama de Pareto. ¿Ya? Con este caso es muy cortito, ¿ya? A lo mejor no tenemos toda la información necesaria, ¿ya? Pero veamos cómo nos va. ¿Les parece? Me dicen si es que no se escucha, por favor. Esta empresa tiene por objeto social la importación y comercialización de bicicletas de una reconocida marca mundial, al igual que la distribución de los accesorios respectivos. Por el momento cuenta con una planta de 3 empleados y los recursos tecnológicos para solventar nómina e inventarios, una computadora, aplicación en Excel. La parte contable está a cargo de un tercero. Los ingresos por el desarrollo de la actividad económica en el presente año han superado sensiblemente lo presupuestado y la marca, para fortuna de los inversionistas, ha alcanzado un alto nivel de posicionamiento. Por otra parte, se han presentado inconvenientes en el control de inventarios, demoras en el despacho de mercancías y estados financieros entregados de forma extemporánea, originando sesgos en las decisiones de tipo gerencial, tales como programación de pedidos, proyecciones de ventas, entre otros. Adicional, los socios han decidido en el corto plazo abrir nuevas sedes en la región y para ello solicitan su asesoría en la orientación de sistemas de información a implementar, que no solo den solución a los problemas relatados, sino también privilegien situaciones que se generen a partir del desarrollo de los nuevos proyectos. Ahora bien, las tecnologías y sistemas de información sugeridos deben existir en oferta en el mercado y referirse a la automatización de procesos operativos, al apoyo de decisiones generales y a la generación de ventajas competitivas e igualmente las razones por las cuales dichos sistemas de información mitigan las necesidades actuales y de corto plazo en la compañía. Teniendo en cuenta el panorama comercial de Bike Limitada, usted deberá recomendar la adquisición de un sistema de información con base a las necesidades identificadas en la empresa, éxitos y manos a la obra.
el F no era 0, así que continúa el 100%. ¿Ya? Y ahí estaría entonces mi gráfico de Pareto. Pareto. Ya. Eso sería todo por hoy, estimados niños. Perdón por la lata del final, pero hace rato no hacía un gráfico de Pareto o un gráfico con dos líneas, ¿cierto? De dos formas para que se cruzaran entre medio. Ya, de gráfico y de línea. Por eso me demoré un poco. Pero estuvimos bien, ¿cierto? Al final.